El inicio del siglo XX alumbra en España una dramática situación social oscurecida durante décadas por las guerras coloniales, los pronunciamientos militares y el régimen de la Restauración, que otorgando al rey amplios poderes y estableciendo el voto censitario limitado a los propietarios, instaura un falso parlamentarismo que excluye del sistema a las capas populares, empujándolas a la marginación. A lo largo del siglo anterior, se había producido un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Es la época del hierro, del gas, de la electricidad, de las fábricas. Pero mientras las fábricas producen cada vez en mayores cantidades, sus beneficios no repercuten en la mejora de las condiciones de vida de los asalariados, que subsisten en situación de miserabilidad extrema en las ciudades industriales sobresaturadas por la inmigración. El índice de mortalidad infantil es altísimo. La vida media de un obrero, la mitad que la de un ciudadano de clase pudiente. La vivienda era antihigiénica y carísima, y el analfabetismo superaba el 50%, alcanzando aún cotas muy superiores en los sectores humildes de la población. La temprana edad en la que entran a trabajar los niños en las fábricas agudiza la situación. En España, a principios del siglo XX, solo sabían leer y escribir 6 de los 18,5 millones de habitantes. La necesidad de regular las condiciones de trabajo, de exigir salarios más justos y la aspiración de crear una sociedad donde se reparta de forma más equitativa la gran riqueza creada por la industrialización, lleva a los obreros de las fábricas a crear sus propias organizaciones. Una de sus primeras reivindicaciones será plantear la necesidad de cultura y educación. Pero sus demandas son contestadas desde el poder por frases como la del ministro Bravo. España no necesita hombres que sepan, sino bueyes que trabajen. A pesar de que los ciudadanos reclaman la existencia de una instrucción pública, el Estado, empobrecido por las continuas guerras, la corrupción, la burocracia y el atraso de la administración, apenas dedica parte de su presupuesto para la educación. Los maestros tienen que desempeñar su labor en lugares oscuros e insalubres, a veces en los mismos establos o graneros. El sueldo era ínfimo, por lo que deben completarlo con otras labores, algunas denigrantes, que nada tenían que ver con su función profesional. El desprecio social consiguiente acuña frases como la de «tiene más hambre que un maestro», dicho vulgar que se utiliza para designar a las personas que viven en la miseria. Ante la ausencia de locales y escuelas públicas, de material escolar y libros, gran parte de la responsabilidad de la educación en España recae en la institución eclesiástica. Pero esta ni alcanza a cubrir las necesidades de las capas más humildes de la población, ni está dispuesta a incluir en su enseñanza las corrientes innovadoras que los avances de la ciencia, la biología, la astronomía, las matemáticas, la física o la filosofía habían introducido en el conocimiento humano. Querida, feliz a su lado pasarás la vida. Frente al positivismo-cientificismo imperante en la época, que reivindica el valor de la ciencia, la experiencia y la razón como fuentes del saber y el progreso, la Iglesia española contrapone rigurosamente los antiguos dogmas. Te queremos consolar. Las estrellas cantando venís a coger las rosas de mayo y abril. Yo soy la violista del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Siendo tan bella, hallaste con quién. Elige a su gusto, aquí tienes 100. Elijo a esta niña por ser la más bella, la blanca reina de todo el jardín. Ante la situación de la instrucción pública y de la enseñanza confesional,
Surgen aisladas escuelas privadas de carácter laico y las propias organizaciones obreras crean sus ateneos en los que se imparten clases nocturnas de lectura y escritura. En 1876, un grupo de profesores universitarios funda por iniciativa de Francisco Giner de los Ríos la Institución Libre de Enseñanza, que introduce en España nuevos conceptos educativos como la coeducación de sexos, práctica del deporte y contacto con la naturaleza, y aplica métodos intuitivos y racionales en el ámbito pedagógico. La Iglesia defiende sus tradicionales derechos en materia de educación y reivindica el concordato del Estado español con la Santa Sede para pedir la ilegalización de las escuelas laicas. El obispo de Barcelona, Urquinaona, exige que desaparezcan de su diócesis, a pesar de reconocer que dichas escuelas forman discípulos en todas las ramas de la educación primaria y que abren sus puertas a los pobres para que no carezcan de los beneficios de la enseñanza. Por mucho conocimiento que en las escuelas laicas pudiesen adquirir los niños, saldrían de ellas en la condición de monstruos, porque monstruo, en verdad, es un hombre desprendido de Dios, que ni le conoce, ni le ama, ni le obedece, ni le sirve. De ese hombre hay que temerlo todo, aun las acciones más abominables y los más horrendos crímenes. Defienden las escuelas laicas todos aquellos que quieren sacudir el yugo del decálogo para entregarse sin freno a los arrebatos de sus pasiones. Es en este contexto donde surge en 1901 la actividad pedagógica del fundador de la escuela moderna y propagador de la enseñanza racionalista, Francisco Ferrer y Guardia. La enseñanza racionalista de la escuela moderna ha de abarcar el estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad mediante un régimen de paz, amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni de sexo. Todo el valor de la educación se basa en el respeto físico, moral e intelectual del niño. Y sobre todo no olvidemos que en materia de educación no hay más que un solo derecho superior a los otros y ante el cual todos deben ceder, el derecho del niño. La luz mediterránea inunda la ciudad de Barcelona, pero la claridad de sus calles parece amenazada por una sombra tenebrosa que desde la montaña quiebra su apacibilidad. Hubo un tiempo en que la amenaza se hizo realidad y la oscuridad del castillo de Montjuïc proyectó su penumbra sobre el devenir de la sociedad. Durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, sus muros se convirtieron en el símbolo de la represión de cualquier tipo de ideas de evolución y progreso. Sus fosos
circuían un mundo de horror y muerte. Allí, el 13 de octubre del año 1909, 8 años después de iniciada su actividad altruista en favor de la enseñanza, es fusilado el pedagogo Francisco Ferrer y Guardia. Amigos, buena puntería. No es culpa vuestra. Soy inocente. ¡Viva la escuela moderna! ¡Apunta! ¡Fuego! El fusilamiento de Ferrer adquiere pronto gran resonancia. Tanto en el interior del país como en el extranjero se suceden las manifestaciones de protesta por su muerte. En París, la multitud asedia la embajada española. Se valora a Ferrer como mártir del pensamiento y la libertad humana. Y la leyenda negra y el oscurantismo se ciernen nuevamente sobre un rey español, Alfonso XIII, al que se responsabiliza de la ejecución. El intelectual francés Anatole France pide su expulsión de la Sociedad Astronómica de Francia, de la que el monarca era miembro de honor, pues lo considera culpable de asesinato. Numerosas voces de intelectuales se alzan en el mundo contra la monarquía y la Iglesia españolas, a las que equiparan con las de los tiempos de la Inquisición. Al mismo tiempo, reivindican la vida y la obra de Ferrer. Maurice Maeterlinck une su voz a la protesta de France, y Máximo Gorky dice que Ferrer había sido asesinado porque había sincera y generosamente trabajado en pro de la humanidad. Años después, Albert Camus escribe: Francisco Ferrer pensó que nadie es voluntariamente malo, y que todo el mal, integrado en el mundo humano, procede de la ignorancia. Es por ello mismo que los ignorantes le asesinaron y la ignorancia se perpetúa aún hoy día a través de nuevas e incansables inquisiciones. No obstante, frente a estas, algunas víctimas, entre ellas Ferrer, vivirán eternamente. En España, la protesta interna contra la ejecución de Ferrer y la represión desatada por el gobierno de Maura se extiende. Al grito de Maura no, las manifestaciones se repiten incesantemente hasta conseguir la caída de Antonio Maura y su gobierno. Se pide el fin de los consejos de guerra y la sustitución de la jurisdicción militar por la ordinaria civil, y se exige la revisión de la sentencia condenatoria de Ferrer, el reconocimiento de su inocencia y que se restituya su nombre y su memoria. Pero no todas las reacciones ante su muerte fueron tan favorables a la memoria de Ferrer. Como impulsados por un extraño resorte, la voz de algunos de los intelectuales españoles de la época, encuadrados en lo que hoy se denomina Generación del 98, adquiere gran virulencia. El rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, se distingue en ello
publicando distintos artículos en España y en el extranjero. Se fusiló al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco, tonto y criminal cobarde, aquel monomaníaco con delirio de grandeza y erostrastismo, y se armó una campaña ridícula de mentiras, embustes y calumnias. Ferrer era un imbécil y un malvado, y no un inquietador. Periódicos de tendencia clerical inician una campaña de desprestigio que es secundada desde sectores influyentes de la sociedad española. El diario El Universo publica apenas un mes después de la ejecución un artículo en el que descalifica a Ferrer. Frío, impasible, calculista, metódico en sus procedimientos, se procura cautelosamente los medios pecuniarios, engañando a una vieja para fundar la Escuela Moderna de Barcelona, que además de pervertir a los niños, haciéndoles anarquistas antes de tener uso de razón, es un foco activo de propaganda editorial contra todos los fundamentos sociales: religión, familia, propiedad, autoridad y ejército. Bastantes años después, Gerald Brennan, en su famosa obra El laberinto español, tampoco ahorra descalificaciones. Pedante de estrechas miras y con pocas cualidades atractivas. Su muerte causó una impresión que en vida poco había hecho él por merecer. Pero ¿por qué esa desmesura en los ataques? ¿Cuál era la razón por la que Ferrer provocaba tal animadversión en determinados sectores y tanta admiración en otros? ¿Quién era Ferrer? ¿Cuáles eran las razones por las que tras su muerte, durante tantos años, intentaron sepultar su memoria y enterrar su obra en el olvido? 2 años después de su muerte, se publica el libro póstumo de Ferrer, La Escuela Moderna. Fue escrita por Francisco Ferrer en el balneario de Amélie-les-Bains, en el Pirineo francés. En ella repasaba los ideales de su obra y las convicciones que habían encaminado su vida. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. Para hacer las bases de la escuela moderna, no tengo más que tomar lo contrario de lo que viví en mi infancia. Francisco Ferrer y Guardia nace en Alella, provincia de Barcelona, el 10 de enero de 1859, siendo bautizado en su parroquia pocos días después. Alella es un pueblo de la comarca del Maresme que, debido a su riqueza vitivinícola y de floricultura, conoce a finales del siglo XIX y primeros años del XX un importante desarrollo y riqueza que se atestigua en las magníficas construcciones que se hacen en la época. En los alrededores del núcleo urbano se sitúan casas rurales rodeadas de terrenos de cultivo. En una de ellas, Mas Boter, transcurre la infancia de Ferrer. Sus padres son campesinos acomodados, aunque su abundante descendencia, Francisco era el 13º de 14 hermanos,
tampoco les permite excesivos dispendios. Los padres, de fuertes convicciones religiosas, intentan inculcar desde pequeños a sus hijos un fuerte arraigo en la fe católica. Toda la familia se reúne por la noche para rezar el rosario. Por las mañanas, la madre se dirige a oír misa a la iglesia. Francisco la acompaña y ejerce de monaguillo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recibe una severa educación religiosa en la escuela de Alella, que depende de la parroquia y está situada en uno de sus anexos. Casi todo el tiempo se dedica a la enseñanza del catecismo y la historia sagrada. El rigor, los golpes y los severos castigos no son extraños al sistema pedagógico imperante, donde se aplica sin excesivos miramientos el dicho de que la letra con sangre entra. Ferrer se enfrenta al maestro llamándole bruto y es castigado. Cambia de escuela y estudia en la vecina localidad de Teia, donde se encuentra con un profesor algo más liberal que le impulsa a seguir estudiando. El párroco de la localidad le presta libros y le enseña francés e intenta convencerle para que desarrolle una vocación religiosa, consiguiéndole una beca para que estudie en un colegio jesuita. Pero al mismo tiempo que un Ferrer, en el umbral de la adolescencia, comienza a cuestionarse diversos aspectos de la educación religiosa, recibe otro tipo de influencias. Su tío, de ideología progresista, y su hermano mayor, José, frustran los intentos vocacionales y las aspiraciones del párroco de convertir a Francisco en un futuro seminarista. Francisco comparte los trabajos del campo con los estudios y la lectura, pero un nuevo personaje se introduce a través de las convicciones religiosas de los padres en la familia Ferrer. Es el nuevo vicario de Alella. Su influencia va en aumento hasta que consigue tener un estricto control de todas las actividades económicas y sociales que se producen en Camboter. Años después, y tras una discusión acerca del pago de los jornales, los hermanos José y Francisco denuncian ante el arzobispado el papel abusivo que el vicario desempeña en los asuntos de la familia. El párroco de Alella es trasladado. Pero el padre de los Ferrer no aprueba la conducta de sus hijos y ante la repercusión y la magnitud del escándalo que se extiende por toda la comarca, deshereda al primogénito José, mientras que Francisco marcha a Barcelona. Ferrer tiene que abandonar con 14 años en plena adolescencia el domicilio paterno. Su vida toma un importante giro que le llevará a insospechados caminos. Mi participación en las luchas políticas de fines del siglo pasado sometieron a prueba mis convicciones. Revolucionario inspirado en el ideal de justicia, pensando que la libertad, la igualdad y la fraternidad eran el corolario lógico y positivo de la República, y dominado por el prejuicio generalmente admitido, no viendo otro camino para la consecución de aquel ideal que la acción política, precursora de la transformación del régimen gubernamental, a la política republicana dediqué mis afanes. Ferrer llega a Barcelona en 1873 y se establece en San Martín de Provençals, en casa de un harinero, amigo de la familia, donde trabaja como contable. El patrono, de ideales progresistas y republicanos, le inscribe en las clases nocturnas que se imparten en los ateneos obreros. Con toda la fuerza y la ilusión de la adolescencia, con un pensamiento que se va forjando en la admiración al líder republicano Pi i Margall, a través de la información de El Diario, periódico que había comenzado a leer en su Alella natal, Ferrer
Se enfrenta solo a una gran ciudad en plena ebullición y siente gran entusiasmo ante la proclamación de la República que se había realizado el 11 de febrero, pocas fechas antes de su llegada. Barcelona se encuentra en plena efervescencia social. Existen grandes expectativas de cambio hacia una sociedad más justa y mejor. El día 13 de febrero, una gran manifestación obrera recorre sus calles en apoyo de la República y en demanda de la jornada de 10 horas y mejores salarios. La ilusión se adueña del conjunto de la sociedad, pero las exigencias son muchas y el tiempo muy breve. A pesar de que se aprueban leyes como la supresión de las quintas y el establecimiento de la milicia voluntaria, se convocan elecciones y se elabora un proyecto de constitución federal, las urgencias de una sociedad lastrada durante décadas por el atraso económico, cultural y social a que le había sometido el régimen monárquico no son satisfechas. En diversas ciudades se proclaman huelgas obreras que desembocan en rebeliones cantonales como las de Alcoy, Cartagena y otras ciudades de Andalucía y Levante. Paralelamente, los carlistas continúan su particular guerra para tomar el poder por las armas y situar a Carlos VII como rey de España, y ocupan gran parte del territorio vasco-navarro y diversos puntos de Cataluña. Las conspiraciones militares para restaurar la monarquía borbónica se suceden. Es el caldo de cultivo adecuado que esperan los sectores ultraconservadores para dar el golpe militar y acabar con la Primera República. El 3 de enero de 1874, cuando la República aún no ha cumplido un año, el general Pavía invade el Congreso de los Diputados y disuelve las Cortes. El general Serrano asume el poder. En diciembre, por medio del golpe militar de Martínez Campos, se restaura la monarquía borbónica. Los ideales progresistas y republicanos han de volver a los oscuros pasillos de la clandestinidad. Francisco Ferrer trabaja como revisor en la compañía de ferrocarriles. Allí, en uno de los vagones, ha creado una biblioteca ambulante tras haber participado con anterioridad en diversas experiencias educativas en los círculos obreros. Su trabajo le permite poner en práctica, a pesar del peligro, sus ideales republicanos, ya que se convierte en enlace del interior con el exiliado Ruiz Zorrilla, político republicano por el que Ferrer siente gran admiración. En uno de los viajes conoce a Teresa San Martí, una joven de ascendencia acomodada y de fuertes convicciones religiosas. La atracción pronto da paso al enamoramiento y la boda al inicio de una relación tumultuosa que se agudizará años después en el exilio de París, cuando tras el fallecimiento por enfermedad de los dos hijos mayores, Carlos y Luz, con su relación ya muy deteriorada, choquen los principios religiosos y las aspiraciones de una vida más asentada de Teresa con los ideales de un Ferrer que había apartado a las otras dos hijas de la tutela de la madre para que recibiesen una educación al margen de atisbos religiosos. La afrentada madre disparará contra Ferrer, que queda herido. El apasionado amor juvenil ha sido quebrado por la infelicidad y la separación se consuma. Teresa abandonará posteriormente con su hija pequeña Sol, Francia. Teresa conservará celosamente hasta el fin de sus días, en la lejana Rusia, la última carta que le dirige Ferrer. Eres incapaz de indulgente comprensión. No has podido ni querido seguirme en lo que la vida tiene de más atractivo. Yo estaba obligado a escoger otro ideal. Alcanzarás más fácilmente que yo la felicidad. Cuando el matrimonio convive todavía unido en Barcelona, Ferrer entra en contacto con diversos círculos masónicos.
La masonería, muy extendida en la sociedad europea de finales del siglo XIX, era una sociedad secreta que se había desarrollado extraordinariamente al amparo de la Ilustración. Adopta los ideales del siglo de las luces y asume los criterios de libertad, igualdad, fraternidad, característicos de la Revolución Francesa. Sus miembros se agrupan en la logia, donde se lleva a cabo el intercambio de ideas y se busca el perfeccionamiento moral de sus miembros. Su objetivo, la lucha contra el fanatismo y la ignorancia. Los orígenes de la masonería se sitúan en los gremios de constructores de catedrales de la Edad Media, y su simbología adopta los elementos materiales que utilizaban estos. Así, la piedra bruta representa al hombre ignorante, sin pulir, que por medio de la instrucción y el conocimiento se transformará en hombre perfeccionado, la piedra tallada. El compás y la escuadra simbolizan el elemento espiritual y material del hombre, y la escuadra exenta la rectitud y la solidaridad que debe haber entre semejantes. Luz, hermano orador, vos como representante de la ley, ¿qué solicitáis para el profano? Luz. Profano, ¿qué solicitáis de nosotros? La masonería cree en un principio creador simbolizado por el delta del universo, el gran arquitecto del mundo. ¿Qué pedís para el profano? Luz. La luz le será dada al tercer golpe de mallete que parta del oriente. Ferrer entra tras un periodo de iniciación en la logia La Lealtad. En una reunión de librepensadores conoce y entabla amistad con otro masón, Anselmo Lorenzo, tipógrafo de ideales anarquistas, fundador del periódico Solidaridad y promotor de congresos obreros e introductor de la primera internacional en España. La amistad se mantendrá a lo largo de su vida. Las actividades políticas de Ferrer en el ferrocarril, donde esconde a republicanos clandestinos, son descubiertas y es trasladado de línea férrea. Después, participa en el pronunciamiento republicano de Santa Coloma de Farnés, alentado por Ruiz Zorrilla y conectado con el del general Villacampa en Madrid. La derrota del intento de restablecer el régimen republicano provoca una fuerte represión. Ferrer opta por el exilio. Por haberme comprometido en el levantamiento de Santa Coloma de Farnés y aún más por discordias conyugales, emigré voluntariamente a París, en cuya ciudad, gracias a recomendaciones de don Manuel Ruiz Zorrilla, viví del comercio de vinos hasta 1889. La experiencia adquirida durante mis 15 años de residencia en París me convencieron de que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto y, no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republicanismo español, toda vez que siempre había mostrado deplorable desconocimiento de la capital importancia que para un pueblo tiene el sistema de educación. París es a finales del siglo XIX la capital cultural y política de Europa. La Tercera República se consolida. Las vanguardias artísticas y las ideologías políticas coinciden en la capital francesa en una fiebre renovadora que transforma la vida y las costumbres. La ciudad es un auténtico hervidero de mentes progresistas y revolucionarias. Se buscan nuevos caminos en el arte, la literatura y la política. Ferrer, después de trabajar como comerciante de vinos, se emplea como gerente en un restaurante del barrio latino. Se instala en una casa de la calle Richet. Su familia se une a él con las conocidas dramáticas consecuencias posteriores. En marzo de 1890 se afilia a la logia masónica del Gran Oriente francés, en donde alcanza los más altos grados. Comienza a dar clases de español con gran éxito en el Círculo Popular de Enseñanza Laica, situado en los locales de la logia y dependiente de la Asociación Filotécnica.
Ferrer trabaja activamente con los círculos republicanos españoles exiliados en París y desempeña el cargo de secretario de Ruiz Zorrilla, pero pronto su ilusión se transforma en una profunda decepción. Su pensamiento evoluciona a la par que aumenta su desencanto. Mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como centro de acción revolucionaria, me puso en contacto en París con muchos revolucionarios españoles y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. Si en lugar de preocuparse los presidentes, secretario y vocales de los comités del empleo que habrían de ocupar en la futura república, hubieran trabajado activamente por la instrucción popular, cuánto se hubiera adelantado durante 30 años en las escuelas diurnas para niños y nocturnas para adultos. Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio del pan, sin rebelarse contra las privaciones impuestas al trabajador a causa de la abundancia de lo superfluo de que gozan los enriquecidos con el trabajo ajeno. Francia goza en aquellos años de una gran prosperidad económica, pero el desarrollo tiene grandes zonas de oscuridad. En el París brillante y bohemio, las sombras de la marginación y de la pobreza asolan gran parte de sus barrios. Esta situación es común a la de otros países europeos, donde el hambre y la miseria extremas rodean a las escasas capas sociales que concentran las abundantes riquezas. Contra la violencia de la desesperación propagada por algunos sectores anarquistas, se alzan otras voces revolucionarias. Frente a la idea de Bakunin de que la revolución surge de manera violenta y espontánea, Piotr Kropotkin recuerda en 1891 que un edificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos, y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida de una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres, y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. Bajo su iniciativa, se crea en 1898 el Comité Pro Enseñanza, del que forman parte Tolstoy, los hermanos Reclus, Graf, Malato. Estas atractivas premisas coinciden con las preocupaciones de Ferrer, que profundiza en los problemas de la educación y entra en contacto con el grupo de ideólogos anarquistas. Recibe la influencia de los aires renovadores de la educación de la época y sigue con interés el proceso educativo de la Tercera República Francesa. Concretada la separación Iglesia-Estado, el gobierno francés anima la creación por Jules Ferry de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Ferrer admira el cambio producido y la libertad en cuanto a materia religiosa, pero pronto, al ver la evolución de la enseñanza pública francesa, su fascinación se torna en desánimo. Comprueba que los antiguos vicios educativos no han sido erradicados, sino tan solo sustituidos. Dios es reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo, la sumisión y la obediencia al rey, al aristócrata y al clero, por el acatamiento al funcionario, al propietario y al patrón. Pero hay una institución no estatal que deja profunda huella en el pensamiento de Ferrer: el orfanato de Saint-Beuve, cerca de París, dirigido por el educador anarquista Paul Robin. Este pedagogo se propone probar que un niño no debe estar predestinado a llevar una vida ignorante y desgraciada por causa de la miseria de sus padres. A los negativos efectos de una vida familiar difícil y complicada, opone una educación cariñosa y una vida en contacto con la naturaleza. La anarquista norteamericana Emma Goldman relata así la experiencia. Tomó su material de donde pudo. De la calle, las barracas, los orfanatos, las inclusas, los reformatorios, de todos los lugares oscuros y horribles en que la sociedad benevolente esconde sus víctimas para apaciguar su mala conciencia. Reunió a todos los granujas sucios, mugrientos y muertos de frío que podía alojar y se los llevó a Saint-Beuve. Los efectos tan positivos que sobre los desarraigados niños tiene la experiencia educativa de Robin influyen de manera decisiva en un Ferrer que va conformando de manera definitiva su teoría pedagógica.
elabora la idea de una escuela moderna en la que los alumnos reciban una educación racional basada en el positivismo, que considera a la ciencia y a la experimentación como el único medio de conocimiento auténticamente válido. Los niños no deben estar sometidos a ninguna autoridad política, religiosa o moral. Ferrer amplía sus cursos de español y comienza a dar clases en diversos centros y en el Liceo Condorcet. Sus métodos son celebrados con gran éxito y publica su obra Tratado de Español Práctico, un compendio de su sistema de enseñanza en el que por primera vez en el aprendizaje de idiomas se sustituyen los textos clásicos por frases de uso ordinario que se utilizan en la vida cotidiana. Entre sus alumnos, dos personas adquieren en su vida especial relevancia. La maestra Leopoldine Bonnard, a la que se une sentimentalmente y con la que tiene un hijo, Riego, y Ernestina Menieux, una mujer profundamente católica, de familia acaudalada. A pesar de las distintas convicciones en materia religiosa, la amistad, la confianza y la lealtad son mutuas. Ernestina, sensible a los problemas sociales de la infancia, comparte los ideales educativos de Ferrer. A su muerte, lega una considerable fortuna para que éste disponga de los medios económicos necesarios para poder llevar adelante sus proyectos. Durante su estancia en París, Ferrer ha ido transformando su pensamiento político y social al mismo tiempo que ha ido madurando sus ideas pedagógicas. Desencantado de las intrigas políticas, no cree ya en los pronunciamientos ni en los políticos. España es en esos tiempos un país atrasado que se consume en la miseria y la ignorancia. Es preciso ante todo ilustrar a su país. Es necesario propagar la cultura y el conocimiento. Solo si el pueblo está instruido, podrá gozar de la libertad e independencia necesarias para transformar su terrible existencia. Ferrer viaja desde París a Barcelona, acompañado de su hijo Riego y de Leopoldine Bonnard. Regresa con un solo objetivo: fundar una escuela para niños, la Escuela Moderna. La Barcelona que se encuentra Ferrer a su regreso poco tiene que ver con la que años antes abandonó. La ciudad ha acometido un gran desarrollo urbanístico y se ha extendido considerablemente. Bellos y lujosos edificios se construyen en las nuevas calles con las técnicas más avanzadas y los estilos más vanguardistas. Pero la transformación es más aparente que real. Mientras las formas avanzan, la sociedad languidece. Un dato lo avala. En una Barcelona en plena fiebre arquitectónica, no se construye un solo edificio destinado a ser escuela pública. La situación de la enseñanza sigue siendo calamitosa. Ferrer se instala en Masnou, donde compra una casa, Mas Germinal. Allí se reúne con sus dos hijas mayores y con su hermano José y su familia, que regresan de su emigración a Australia. Nada más llegar a Barcelona, desempeña una frenética actividad de cara a fundar la Escuela Moderna en el más breve tiempo posible. Encuentra un local en la calle Bailén y fija allí la sede de la escuela. Constituye el patronato de la Escuela Moderna, atrayendo a catedráticos de reconocido prestigio en la Universidad de Barcelona, como el naturalista Odón de Buen, el médico Martínez Vargas o el rector de la universidad Rodríguez Méndez, científicos como el biólogo Ramón y Cajal, personas de gran cultura como Anselmo Lorenzo, que traduciría numerosas obras para su edición por la Escuela Moderna, o profesores muy valorados en los ambientes obreros como Salas Antón y Cristóbal Litrán. Nombra directora del centro a Clémence Jacquinet, pedagoga francesa con experiencia en el campo educativo en diversos países, que había sido alumna de Ferrer en los cursos de idiomas. Al fin, el 8 de septiembre de 1901,
Dotadas las aulas de los medios más modernos, las clases comienzan con 30 alumnos, 18 niños y 12 niñas. Durante los años siguientes, el número de cursos, alumnos y profesores se irá ampliando. Ferrer ha conseguido al fin llevar a la práctica su sueño. Mi plan es que la escuela sea de primera enseñanza, mixta, es decir, de niños y niñas juntos como en Saint-Puy, y tal como entiendo ha de ser la escuela del porvenir. Si durante el día servirá de escuela para niños, servirá de noche para los adultos, dando cursos de francés, inglés, alemán, taquigrafía y contabilidad. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno a fin de que con la totalidad del propio valor individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. En vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero, y principalmente para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal, sin categoría de sexos ni clases, se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de 5 años. La actividad cotidiana de la escuela moderna introduce conceptos pedagógicos inusuales a la enseñanza tradicional en España, que son puestos en práctica y desarrollados por sus profesores con la mayor sencillez. En la actualidad, aún conservan su vigencia y se aplican evolucionados en lugares como la Escuela Paideia, un centro de enseñanza no autoritaria que, además de dotar a los alumnos de una instrucción racional y científica, estimula una convivencia basada en la tolerancia, la comprensión y el impulso continuado hacia la libertad responsable. La coeducación de sexos no era nueva en España, pero debido a las imposiciones sociales apenas se había llevado a cabo. En las ciudades, clases mixtas de niños y niñas eran impensables incluso en las escuelas laicas de tendencia progresista. Ferrer, desafiando la estricta y atrasada moral de la sociedad que le rodeaba, la pone en práctica desde el inicio, señalando la problemática de la mujer en la sociedad y la necesidad de la ciencia y el conocimiento para poder superar la situación. La coeducación de las clases sociales también se lleva a la práctica en la escuela moderna, donde según el nivel económico de los padres, la matrícula podía ser gratuita en caso de que las familias tuviesen unos ingresos humildes o iba aumentando progresivamente su coste en el caso de familias más acomodadas. Ricos y pobres estudian juntos predicando la solidaridad y la igualdad desde la más tierna infancia. Otra de las facetas más importantes en la educación que proporcionaba la escuela moderna es la importancia e integración de los juegos en ella. Pero quizás lo más atractivo y vanguardista de su sistema educativo sea la ausencia de premios y castigos y de exámenes. Los exámenes clásicos no dan resultado alguno, y si lo producen, es en el orden del mal. Estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen y después las consiguientes enfermedades más o menos prematuras. En crudo, somos adversarios impenitentes de los indicados exámenes. En el colegio todo tiene que ser efectuado en beneficio del estudiante. Otros aspectos importantes de la escuela moderna se concretan en hechos como que permaneciese abierta antes y después de los horarios de las clases, funcionando como guardería para los alumnos de familias en las que los cónyuges trabajasen, o el estricto cuidado que se tenía en proteger la salud y promover la higiene de los alumnos. Para la enseñanza de las asignaturas
Se emplea la experimentación y la observación. Para ello no se duda en dar clases fuera de los locales de la escuela, organizándose excursiones o meriendas instructivas donde se visitan industrias, se va al campo o se utilizan los parques públicos para observar distintos aspectos de la naturaleza. Jardines y plazas se usan también los domingos y las fiestas para llevar a cabo lo que Ferrer denomina las misas de la ciencia o de la razón. Consiste en estos actos en unas conferencias dominicales en las que catedráticos, profesores de la escuela o expertos y científicos disertan sobre los más variados temas: historia natural, medicina, higiene, medios de defensa contra distintas enfermedades, geografía. El éxito acompaña la iniciativa y un heterogéneo y muy numeroso público acude a los actos, lo que acaba por desesperar a las autoridades eclesiásticas, que en absoluto ven con buenos ojos las actividades de la escuela, y menos en domingo, cuando ellos tienen sus propios actos religiosos. En una de las concentraciones, el día del Corpus de 1904, hacen sonar todas las campanas de la iglesia parroquial para que los asistentes, que se habían congregado en número superior a los 6.000, no pudiesen escuchar con nitidez a los conferenciantes. Claro que Ferrer, a cambio, les organiza diversos actos, como la merienda escolar, que concentra a más de 1.700 alumnos el día del Viernes Santo. El enconamiento, lejos de amainar, se convierte en crudo enfrentamiento. Pero aparte los ataques de la jerarquía eclesiástica, que ya había protestado por la ubicación de la escuela moderna en una calle donde se encontraba un colegio religioso, la enseñanza novedosa de la escuela se enfrenta a dos problemas: la necesidad de acomodar a los maestros a los nuevos métodos pedagógicos, cuestión que aborda Ferrer al crear en los mismos locales de la escuela unos cursos de formación para profesores, y la necesidad de tener nuevos libros de texto que respondiesen a las expectativas creadas. Para ello, Ferrer funda una editorial y hace un llamamiento que publica en los periódicos. A los intelectuales. La escuela moderna hace un llamamiento vehemente a cuantos escritores amen la ciencia y se interesen por el porvenir de la humanidad, para que propongan obras de texto dirigidas a emancipar al espíritu de todos los errores de nuestros antepasados y encaminar la juventud hacia el conocimiento de la verdad y la práctica de la justicia, librando al mundo de dogmas autoritarios, sofismas vergonzosos y convencionalismos ridículos, como los que desgraciadamente forman el organismo de la sociedad presente. La editorial de la Escuela Moderna publica libros de autores españoles o traduce, gracias a la ingente labor de Anselmo Lorenzo, obras de autores extranjeros, en todas las ramas de la educación y la ciencia. Uno de los libros que más aprecian los alumnos es Las aventuras de Nono, que cuenta los avatares de un niño de 9 años que vive en autonomía, un país en el que conviven pacíficamente niños de todas las razas y donde el dinero no tiene ningún valor. La paz y la felicidad caracterizan esta sociedad en contraposición con la que se da en Argirocracia, otro país representante de la sociedad real, donde se pelea por el dinero y existen amos y criados, guardianes y ladrones, desgracias, lamentos, infelicidad y cárceles. También se edita un boletín que sirve de medio de información hacia la sociedad para dar noticias o novedades, publicar diversos artículos, desde los pedagógicos a los consejos higiénicos, o como medio de comunicación a los padres y de expresión de los alumnos. Según pase el tiempo, la labor de la escuela moderna se va extendiendo. El número de alumnos aumenta cada año. Se abren escuelas modernas en Barcelona y pueblos periféricos, extendiéndose después a toda Cataluña. También se crean establecimientos en Madrid, Valencia, Palma, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba,
e incluso la influencia llega al extranjero, a países como Portugal o ciudades como Ámsterdam, Lausana o Sao Paulo. Pero el propio funcionamiento de la escuela moderna le va creando peligrosos enemigos. La enseñanza que propaga no es una enseñanza aséptica. Su objetivo es dotar a los alumnos de todos los conocimientos científicos, sociológicos y culturales para que puedan ser personas libres que desde su independencia ética y moral transformen la sociedad a lo largo del tiempo y construyan una nueva basada en la solidaridad y la fraternidad sin distinción de clases ni gobiernos. Los hombres deben unirse y amarse para vivir fraternalmente. Ferrer tiene que mantener un difícil equilibrio, compatibilizar la libertad del alumno con la visión ideológica que él tiene del mundo. Cuando en los boletines aparecen algunas redacciones de alumnos, sus detractores le acusan de dogmatismo. Y abusar de la libertad y del bienestar, sino que disfrutando todos de un alto grado de civilización, reinaría la cordialidad. Todos serían amigos, y seguramente la ciencia adelantaría muchísimo más, por no haber guerras ni entorpecimientos políticos. A pesar de que Ferrer cuenta con poderosos enemigos, la escuela moderna continúa su marcha y sigue extendiéndose. Pero en pleno apogeo, un inesperado hecho cambiará su suerte. El 31 de mayo de 1906, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, se celebra la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Introducido entre los periodistas que cubren la información en la iglesia, Mateo Morral observa expectante. Días antes ha grabado en un árbol del vecino Parque del Retiro una amenazante inscripción. Alojado desde hace días en una pensión de la calle Mayor, por la que tenía que pasar la comitiva real en su camino hacia el palacio, terminada la ceremonia religiosa, Morral se dirige rápidamente hacia la casa. Al pasar la carroza real, un ramo de flores cae. El atentado contra la persona del rey, que ya había sido objeto de otro intento de regicidio por parte de exiliados españoles meses antes en su visita a París, falla, pero causa un gran número de víctimas. Mateo Morral escapa y se refugia en la dirección del periódico El Motín, donde solicita ayuda al periodista José Atkins. Tras una frenética huida, es descubierto por la policía y Morral se suicida. José Atkins es detenido por haberle prestado ayuda en su fuga. Pero esta detención no es la única. Morral es el bibliotecario de la escuela moderna. Se intenta desvirtuar su auténtica personalidad, describiéndole como un hombre sin voluntad ni formación, al que otros más inteligentes han manipulado. Se acuña la frase de «el pobre Morral», como si éste hubiera sido utilizado. Tal consideración parece enfrentarse con la realidad, si se tiene en cuenta su biografía. Mateo Morral, hijo de una acaudalada familia de Sabadell, había recibido una esmerada educación que completó en diversos países europeos. No parece ser la manipulación lo que mueve la acción de Morral, sino la consideración propia de las ramas violentas del movimiento anarquista de que solo la eliminación física del monarca como representante máximo del Estado podría cambiar la situación política y social en España. Pero muchas otras corrientes anarquistas rechazaban la violencia que tanto daño les causa. Durante los fines del siglo XIX y primeros años del XX, los atentados violentos y el terrorismo asolan diversas ciudades europeas, y en especial Barcelona.
donde se producen distintos actos terroristas, algunos de extraña procedencia. Estas acciones desvirtúan el mensaje anarquista y solo sirven de justificación a las autoridades para ejercer una indiscriminada y brutal represión en los ambientes progresistas y en el movimiento obrero. La cárcel y la ejecución de militantes revolucionarios, en su mayor parte inocentes, es el último eslabón de una cadena de dudosos orígenes. A pesar de que Ferrer defiende vías pacíficas para la transformación social, el simple hecho de que Morral hubiese trabajado en la escuela moderna vale para inculparlo. Ferrer es detenido y encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid, donde pasará encerrado en espera de juicio cerca de un año. Las escuelas modernas son inmediatamente clausuradas por orden gubernativa. Ferrer se enfrenta a una petición de condena de pena de muerte. Soy inocente. Los jueces, no teniendo pruebas de mi culpabilidad, buscan saber solamente si yo soy o no anarquista. Parece que esto les es suficiente para hacerme condenar. Tratan de saber incluso si tuteo o no a las personas, como si esto fuera una prueba de culpabilidad. Desde el interior del país, algunos círculos obreros y progresistas se movilizan en su defensa. El maestro y periodista anarquista Federico Urales se encarga de hacer las gestiones en medios jurídicos para intentar conseguir su libertad. También lo hace Alejandro Lerroux, líder del partido Unión Republicana, a quien Ferrer había conocido bastante tiempo atrás en una reunión de librepensadores y de quien rechazó el ofrecimiento de entrar en política, que le proporciona abogados para su asistencia, al mismo tiempo que inicia una campaña de artículos en los diarios El Progreso y La España Nueva. En el exterior, rápidamente se organiza la solidaridad. El 2 de diciembre de 1906, en el aula magna del Ateneo Romano, el prestigiado profesor universitario y criminalista César Lombroso califica a Ferrer de el nuevo mártir del libre pensamiento y de la libertad humana. Por fin, el 10 de junio de 1907, se celebra el juicio. Francisco Ferrer es declarado inocente. Es liberado tras pasar 13 meses en prisión. Sus bienes le son restituidos, pero las escuelas modernas permanecen clausuradas por las autoridades. Ferrer solo puede recuperar la editorial. Vuelve a publicarse el boletín. Decíamos ayer, nunca con mayor oportunidad que en la ocasión presente, al dar a luz el primer número de la segunda época de nuestro boletín, podríamos emplear esta histórica frase: la escuela moderna continúa su marcha sin rectificar procedimientos, métodos, orientaciones ni propósitos. Continúa su marcha ascendente hacia el ideal, porque tiene la evidencia de que su misión es redentora y contribuye a preparar, por medio de la educación racional y científica, una humanidad más buena, más perfecta, más justa que la humanidad presente. Esta se debate entre odios y miserias. Aquella será el resultado de la labor realizada durante siglos para la conquista de la paz universal. Ferrer se reúne con Soledad Villafranca, también colaboradora de la escuela moderna, que desde tiempo atrás es su nuevo amor, y a la que desde la cárcel había escrito reiteradamente, incluyendo algunos poemas. La pareja viaja al balneario de Amélie-les-Bains, en el Pirineo francés. Allí Ferrer encuentra la tranquilidad que durante tantos años le ha sido vedada. En esos días apacibles, escribe, con la colaboración de Anselmo Lorenzo, que se ha reunido con ellos, la obra La Escuela Moderna, en la que sintetiza su teoría y resume la actividad práctica llevada a cabo
durante los 5 años de actividad pedagógica. Viaja después por Europa, desarrollando una intensa actividad e intensificando los contactos necesarios para poder crear la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, que con sede en París crea en 1908 para intentar introducir en la enseñanza de todos los países las ideas de ciencia, de libertad y de solidaridad. En su programa se proponen debates, estudios y trabajos para mejorar la educación intelectual, física y moral de la infancia, los fines y los medios más adecuados para que el niño desde su libertad tuviese acceso al conocimiento y pudiese tener un desarrollo armónico. La Liga hace un llamamiento a que participen en su seno a todos los intelectuales con preocupaciones pedagógicas. En este periodo, Ferrer sigue colaborando activamente con el movimiento obrero de Barcelona, participando en la fundación o dando aportaciones económicas al grupo Solidaridad Obrera o a revistas como las editadas por el grupo Tierra y Libertad, de la misma manera que lo había hecho años antes en La Huelga General, en cuyas páginas escribió artículos con el seudónimo Cero, nombre que había adoptado tiempo atrás cuando ingresó en la masonería. Ferrer se halla en Londres cuando recibe un mensaje de su hermano José comunicándole que su esposa y su hija están gravemente enfermas. Ferrer se encamina hacia Mas Germinal. No puede adivinar que ese viaje a Cataluña le traerá fatales consecuencias. Tras las terribles guerras coloniales que España había abordado a finales de siglo y que finalizaron con el denominado desastre del 98, el gobierno español aún mantenía una cruenta guerra en una franja del territorio de Marruecos por defender los oscuros intereses de unas compañías privadas mineras. A la de Marruecos se la denomina la Guerra de los Banqueros. Pero las guerras cuestan muchas vidas, y estas son fundamentalmente de la clase obrera. España posee en 1909 un servicio militar obligatorio que se rige por el sistema de quintas. Cuando te llaman a filas, quedas exhibido si pagas una cantidad al Estado. La medida solo favorece a los más ricos, pues las clases populares no cuentan con las 1.500 pesetas necesarias para librar a sus hijos del servicio militar. El gobierno moviliza a jóvenes y reservistas, muchos de ellos padres de familia. Comienzan los desastres de un ejército desorganizado y mal armado. Pronto llegan las noticias de las numerosas bajas de las tropas españolas. El número de muertos es considerable. Las protestas populares contra la guerra arrecian. El día 26 de julio de 1909, ante otro embarque más de tropas, las mujeres concentradas para despedir a sus hijos o familiares inician una revuelta para impedirlo. La rebelión se extiende por Cataluña y se convierte en insurrección. Se convoca una huelga general y el gobierno declara el estado de guerra y manda tropas para acabar con los sublevados. Aunque el movimiento es espontáneo y ningún grupo patrocina formalmente la huelga, se crea un comité con participación de anarquistas, sindicalistas, socialistas y lerrouxistas para la coordinación de las movilizaciones. Pero los acontecimientos pronto lo desbordan. En plena lucha, la protesta también deja paso a terribles excesos. 112 edificios son incendiados, de ellos 80 religiosos. El descontrol se ceba en una iglesia católica demasiado identificada con un poder político que oprime y masacra a las clases populares. Las autoridades acaban con la revuelta que pasará a la historia con el nombre de la Semana Trágica. Hubo 3 muertos entre la tropa y 3 sacerdotes asesinados. Las víctimas populares fueron de 75. Hay más de medio millar de heridos.
Terminada la revuelta comienza la represión. Varios miles de personas son encarceladas. 2000 de ellas serán procesadas. Mientras los sectores más conservadores exigen las más duras condenas, la Lliga Regionalista Catalana pide una represión dura e implacable e invita a la delación. La jerarquía eclesiástica clama desde los púlpitos. Todos quieren una cabeza de turco, buscan un culpable. En la catedral, el obispo Casañas lo señala. La palabra de Dios, a través de mi boca, sin tener que pronunciar su nombre en este lugar sagrado, señalará pues al culpable de la acrecida fuerza del poder laico y racionalista que ha cebado el flagelo, que viola nuestra santa iglesia y mete a cuchillo y a fuego España entera. El diario ABC dice: Es natural. Llevamos años y años dejando que la escuela moderna de Ferrer y otras análogas conviertan a sus hombres en fieras. Que las escuelas laicas den no una enseñanza sin Dios, sino contra Dios. Y que se hable un día y otro día de las saludables matanzas de frailes. Se empieza a propagar por parte de medios gubernamentales que encuentran eco en la prensa afín que en la revolución ha tenido parte no escasa el célebre profesor laico Ferrer y Guardia, con dinero que trajo de Francia. A pesar de que la estancia de Ferrer en Barcelona solo coincide con los 2 primeros días de las fechas en que se desarrolla la Semana Trágica, y de que únicamente participa en la revuelta en las localidades de Masnou y de Premià, es detenido en la estación de Montgat cuando, preocupado ante la magnitud de los rumores y las inculpaciones, se dirige a tomar el tren. Se le acusa de jefe de la rebelión y se pide para él la pena de muerte. Se requisan todos los bienes de su casa, más Germinal, y se detiene a su familia, desterrándola por orden gubernativa a no menos de 245 kilómetros de Barcelona. Anselmo Lorenzo y otros amigos y colaboradores de la escuela moderna también serán desterrados. Ferrer se enfrenta nuevamente a un proceso fomentado desde el poder. Pero hay una diferencia cualitativa. La jurisdicción en este caso no es civil, sino que ha de enfrentarse a un consejo de guerra de jurisdicción militar. El miedo invade Barcelona. Las autoridades piden testimonios de testigos contra Ferrer y surgen de las filas lerrouxistas. La buena disposición de los militantes del partido de Lerroux al echar las culpas a Ferrer les libraba a ellos de asumir la responsabilidad de unos hechos en los que habían participado, al mismo tiempo que implicaban a Solidaridad Obrera, enemiga de su partido, a la que decían había utilizado Ferrer para llevar a cabo sus planes. Lerroux, mientras tanto en Sudamérica, no se compromete en defensa de Ferrer, haciendo gala del oportunismo político y la falta de escrúpulos que caracterizaría su paso a la historia. Los preparativos del juicio se hacen con toda rapidez. A Ferrer le nombran un abogado defensor de oficio, el capitán Galcerán, que apenas tiene tiempo de preparar su defensa. Galcerán, estudiados todos los testimonios, cree firmemente en su inocencia y, pese al riesgo que contrae por su condición militar, escribe: Esta campaña es dirigida principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la educación dada a la clase obrera, sea en su escuela moderna, que lograron tiempo atrás cerrar, sea en la serie de libros publicados por la casa editorial por él fundada, por temor, repito, de que con la Ilustración los desesperados se ennoblezcan y sacudan yugos indignos de la raza humana.
El 9 de octubre se celebra el Consejo de Guerra. Ferrer es condenado a muerte. El día 12 el gobierno ratifica la sentencia y Ferrer es trasladado a Montjuic. Es recluido en la capilla donde se le ofrece asistencia religiosa que él rechaza. Redacta su testamento. Protesto con toda la energía posible de la situación por mí inesperada del castigo que se me ha impuesto, declarando que estoy convencidísimo de que antes de muy poco tiempo será públicamente reconocida mi inocencia. Deseo que en ninguna ocasión, ni próxima ni lejana, ni por uno ni otro motivo, se hagan manifestaciones de carácter político o religioso ante los restos míos, porque considero que el tiempo que se emplea ocupándose de los muertos sería mejor destinarlo a mejorar las condiciones en que viven los vivos, teniendo gran necesidad de ello casi todos los hombres. El día 13, Ferrer es fusilado. Tras su muerte nace el mito. Como dice William Archer, toda la vida activa de Ferrer habría hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en la actualidad la mera mención de su nombre. Pero los mitos forman parte de la religión y la magia y se diluyen con el tiempo. A las fuerzas convergentes del poder político y religioso que propiciaron la muerte de Ferrer, les preocupaba más su práctica, su obra, que la posible veneración que pudiese generar su holocausto. Se tenía miedo al mito, pero terror al hombre. Ferrer, premonitoriamente, pareció advertirlo. La autoridad de una obra se mide por su valor como experiencia moral, por consiguiente por su duración, de la que depende su resultado. Si mi escuela permanece definitivamente cerrada, no habrá sido sino un esbozo, una interrogación sin respuesta. En marzo de 1911, las Cortes exigen la revisión del proceso contra Ferrer. El Consejo Supremo emite un nuevo dictamen. No había pruebas de que algún rebelde hubiese actuado bajo las órdenes directas de Ferrer. Ferrer es declarado inocente. Cambó explica. No pidieron el indulto de Ferrer los elementos del Partido Radical. Fueron en el sumario sus acusadores. No lo pedimos los que éramos neutrales en la contienda. No pidió nadie el indulto de Ferrer. Si culpa hay por el fusilamiento de Ferrer, culpa es de todo el cuerpo social, principalmente de Barcelona. Todos los ciudadanos de Barcelona hemos fusilado a Ferrer no pidiendo su indulto. Años más tarde, algunos de los intelectuales que tanto encono expresaron tras el proceso rectifican su posición. Unamuno reflexiona mucho después. Sí, hace años pequé gravemente contra la santidad de la justicia. El inquisidor que llevamos los españoles dentro me hizo ponerme al lado de un tribunal inquisitorial que juzgó por motivos secretos y siempre injustos y buscó luego sofismas con que cohonestarlo. Las experiencias educativas de Ferrer fueron aplicadas tras su muerte. En diversos países de Europa y América se fundaron distintas escuelas modernas. En España, las escuelas racionalistas
tuvieron durante la Segunda República una gran actividad que contribuyó a la difusión de la cultura y al desarrollo y la formación de multitud de familias obreras. Luego vino un prolongado silencio. Han pasado largos años. Hoy, un monumento a Ferrer, réplica del erigido a su muerte en Bruselas, se alza en las laderas de Montjuïc. Afortunadamente, la enseñanza ha avanzado de manera considerable, aunque aún presenta toda una índole de problemas por resolver. Quizás aún hoy, casi un siglo después, tengan vigencia algunas de las ideas que Francisco Ferrer supo llevar a la práctica. Diversos problemas que él abordó, como la competitividad desde la más tierna infancia o el sometimiento de los alumnos a temibles exámenes que decidirán apenas superada la adolescencia el futuro de sus vidas, o la imposición de programas por medio de una rígida disciplina, o la consideración del dinero como bien supremo, o la mejora permanente de la calidad de la enseñanza. Quizás hoy, cuando las penumbras han dejado de ensombrecer Montjuïc y aún queda tanto camino por recorrer, haya que recordar una de las frases de un hombre que de manera altruista llevó sus ideas a la práctica. Si se quiere un porvenir de fraternidad, de paz y de dicha, dirigíos a vosotros mismos, los que sufrís el régimen actual, y fundad escuelas en que podáis enseñar libremente todas las verdades conquistadas.